¿Alguna vez te has cuestionado, oye, si Dios me creó a imagen y semejanza de Él, ¿por qué yo no puedo estar en más de un lugar a la misma vez? Pues mira, hoy vamos a hablar de este tema. Saludos y qué bueno que estás con nosotros. Escuchas el podcast de Verdad y Fe, donde equipamos embajadores de Cristo. En este podcast recibirás herramientas útiles que te ayudarán a defender el Evangelio. Para más información, búscanos en las redes sociales como Verdad y Fe o en verdadyfe.com. Saludos y bienvenidos a este nuevo episodio de Verdad y Fe. Yo soy Rick Lipset y hoy quisiera hablar de esta pregunta muy curiosa. Si Dios nos hizo a su imagen y semejanza, ¿cómo es que nosotros no podemos, por ejemplo, estar en más de un lugar a la misma vez? Y es bien interesante porque esta pregunta tiene dos maneras de contestarla. Tiene la manera súper simple y tiene la manera un poquito más compleja. Así que voy a contestarla de la manera más simple primero, y la manera más simple es decir que nosotros no somos Dios. La razón por la cual no podemos estar en más de un lugar a la misma vez, por ejemplo, es porque nosotros no somos Dios. Cuando nosotros vamos al diccionario y buscamos lo que significa Dios, vamos a encontrar que Dios significa, o la definición de ese término es el nombre del Ser Supremo, el creador del universo, según las religiones monoteístas, ¿verdad? Esta es una de las definiciones que tiene ese término y es la que nos aplica a nosotros. Y cuando nosotros llegamos a esta definición, nos damos cuenta inmediatamente que nosotros no somos los creadores del universo y nosotros no somos los seres supremos. Por lo tanto, significa que nosotros no somos Dios. Así que inmediatamente vemos que hay unas diferencias entre quién es Dios y quiénes somos nosotros. Pero esta pregunta viene a raíz de la doctrina judeocristiana que dice que el ser humano fue hecho a imagen y semejanza de Dios, que el ser humano tiene el imago Dei, pero necesitamos entender que el tener la imagen de Dios en nuestro ser no se refiere a que nosotros tenemos todos los atributos de Dios, o sea, nosotros no poseemos los atributos completos de ser Dios. Los atributos de Dios se diferencian. Hay una diferencia entre ellos y es que hay algunos que son los comunicables y los incomunicables. Los atributos comunicables son aquellos que Dios comparte con nosotros, mientras que los atributos incomunicables son aquellos que Dios se reserva para Él y que nosotros no poseemos. Los atributos comunicables son los que tenemos en virtud del imago Dei, de la imagen de Dios en nosotros, como la capacidad de responder espiritualmente a Dios, la capacidad de elección moral, por ejemplo, de saber qué es el bien y qué es el mal y hacer lo correcto o hacer lo incorrecto. Y la verdad de que nosotros somos seres inmateriales que tenemos un cuerpo material. En ese sentido somos similar a Dios porque Dios es inmaterial. Pero los atributos incomunicables de Dios son aquellas cualidades que no son compartidas con nosotros y entre ellas tenemos estas, por ejemplo. Primero, la aceidad de Dios. Dios es independiente de su creación. Y eso significa que hay una diferencia entre Dios y su creación. Dios no es su creación, o todos los elementos de la creación no componen a Dios, ¿verdad? Cuando nosotros sumamos todo lo que es la creación, o todo lo que es el universo, ese no es Dios. Dios no es todos nosotros. Nosotros no componemos a Dios. Dios es el creador y nosotros seríamos parte de su creación. Y en ese sentido, Dios no depende de su creación. La aceidad de Dios significa que Dios no depende de nosotros, no depende y no nos necesita para nada. Dios no nos necesita, por ejemplo, para poder demostrar su amor. Dios no estuvo en un punto de la historia sin nadie a quien amar y por lo tanto nos creó para amarnos. Eso significaría que Dios tendría una necesidad, entiéndase, amar. Y eso dejaría a Dios sin el título de Dios, porque por definición el ser supremo o el ser creador del universo significa que Él no tiene necesidad en sí. Por lo tanto, la aceidad de Dios es un atributo incomunicable que nosotros no poseemos porque nosotros sí somos dependientes de todo, dependientes del aire, dependientes del agua, dependientes incluso de muchas personas. Hasta para la ropa que nos ponemos. Somos dependientes de personas que laboraron nuestra ropa, laboraron nuestra comida. Nosotros no somos independientes de la creación, Dios sí. Y esa es la aceidad de Dios. Por otro lado está también la inmutabilidad de Dios, y la inmutabilidad
significa que Dios no cambia y que Dios no cambia en su ser, en sus atributos, en sus propósitos, en su voluntad, en sus promesas, en su carácter. Dios no cambia. Y nosotros sabemos que nosotros sí cambiamos. No solamente cambiamos porque envejecemos y nos salen arrugas, se nos cae el pelo o nos empiezan a salir canas en la barba o en el pelo arriba, ¿verdad? No solamente eso, sino que cambiamos de parecer también. Y de repente, cuando yo era niño no me gustaban, por ejemplo, el brócoli y ahora sí me gusta. Así que nosotros sí cambiamos y tenemos la capacidad de cambiar. Y gloria a Dios porque tenemos la capacidad de cambiar. Si no, no podríamos ser rescatados por Dios, ¿verdad? No hubiésemos podido ser salvos en Cristo Jesús. Nos hubiésemos quedado perdidos y en dirección al infierno. Así que el que Dios pueda salvarnos significa que nosotros sí podemos cambiar. Cambiamos de una vida pecaminosa y dirigida hacia el pecado antes y ahora no. Pero eso no es una cualidad de Dios. Dios es inmutable, Dios no cambia de parecer, no se arrepiente, nada de esto. Además de eso, pues otra cualidad incomunicable de Dios es la infinidad de Dios. Y la infinidad de Dios significa que Él tiene la máxima libertad sobre toda limitación. En otras palabras, no hay nada que limite a Dios. Por ejemplo, Dios no tiene una limitación de tiempo porque Dios es eterno, como dice la Escritura, ¿verdad? Desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios. O también podríamos ver en Apocalipsis cuando dice el alfa y el omega, principio y fin, o sea que siempre Él estuvo. O cuando Dios se revela a Moisés, que dice que su nombre es Yo Soy, que significa que Él es el de donde surge la realidad. O sea, que Dios tiene libertad sobre toda limitación. Y esa es la infinidad de Dios. Y nosotros definitivamente no somos así. Nosotros somos seres finitos, que es lo opuesto a infinito, que es Dios. Y otro atributo de esos incomunicables es la unidad de Dios. Entiéndase que en Dios hay uno solo, es un solo Dios y que no hay otro. La unidad de Dios significa que hay uno solo y que no hay otro. Y eso es bien importante y eso es bien diferente a quienes somos nosotros. Sabemos que hay más de un ser humano en esta tierra, por lo tanto nosotros no somos uno en ese sentido. Y estos son algunos de los atributos incomunicables de Dios. Hay más. Por lo tanto, la razón por la que nosotros podemos hacer algunas cosas igual que Dios, pero hay otras que no, es porque nosotros tenemos la imagen de Dios, lo cual nos permite reaccionar y tener una relación con Dios. Eso es gracias al Imago Dei en nosotros, pero hay unos atributos de Dios que Él no comparte con sus criaturas. Espero que esto haya sido de bendición. Mi nombre es Rick Lipset. Puedes encontrar nuestra página de internet en verdadyfe.com. Puedes escribir tus preguntas a nuestro correo electrónico preguntas@verdadyfe.com. Estamos en las redes sociales, estamos en YouTube y tenemos nuestra tienda de mercancía. En nuestra tienda de mercancía puedes encontrar camisetas, hoodies, bultitos, mascarillas, diferentes artículos que tenemos para que puedas conseguir, y al obtenerlos vas a estar ayudando a nuestro ministerio a continuar nuestra labor. Entre esas camisetas y entre esa mercancía está la que tengo puesta en el día de hoy, que se llama Un Solo Camino a Dios, donde presenta un laberinto y entre todas las opciones solamente hay un camino que llega a Dios, porque Dios no está en el tope de una montaña donde hay diferentes caminos que llegan a Él, sino que Dios más bien está en el centro de un laberinto y solamente hay un camino para llegar a Él, que sabemos que es Jesús. Recuerda que también puedes escuchar nuestro podcast a través de las plataformas preferidas de ustedes. Entre ellas estamos en Spotify y en Apple Podcast. Dios les bendiga y les veo en la próxima ocasión. Saludos. ¿Qué te pareció el tema de hoy? Déjanos tu comentario o pregunta en nuestra página de Facebook Verdad y Fe. Oramos para que este podcast sirva para darte herramientas útiles que te ayudarán a defender el Evangelio. Para más información, búscanos en las redes sociales como Verdad y Fe o en verdadyfe.com. Gracias por estar con nosotros.